Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga enormemente. Vamos a continuar con la lección número 2 de Introducción a la Preparación de Estudios. Estamos estudiando del manual, del material de cómo preparar estudios, escrito por Jody R. Jones y adaptado por el hermano Roberto Cepeda. Y como ya lo hemos estado comentando, hermanos, en este momento vamos a continuar con esta serie de estudios. Y como ya lo dijimos previamente, en esta ocasión vamos a ver la segunda lección que se intitula ¿Por qué vas a enseñar? Y el título está en forma de pregunta. Mis amados hermanos, este apartado, esta lección 2, es una lección muy básica, muy escueta. Es decir, que la lección número 1 tenía un poquito más de carnita, un poquito más de información para la elaboración de bosquejos. Así que esta lección 2 va a ser un poco más corta, ¿sí? Solamente vamos a dar lectura al material y vamos a ir explicando las cosas que requieran una mayor comprensión y un mayor entendimiento. Entonces, si les parece, vamos a empezar esta lección número 2. ¿Por qué vas a enseñar? Y viene precisamente, en primer lugar, una pequeña introducción ahí y dice de la siguiente manera. En la última clase estuvimos hablando acerca del material, los, yo creo que se refiere a la materia, los objetivos del curso y la metodología en general. Esto hablando acerca de la evaluación. Es muy importante que no dejemos nuestros apuntes para después. Ya esto puede ocasionar que hagamos un trabajo deficiente. Les recuerdo que cada semana, durante 6 semanas, vamos a apuntar, vamos a registrar en forma de bosquejo las clases, predicaciones o devocionales que tengamos en la semana. Se te pide 3 apuntes por semana. Si tú deseas hacer más de 3 apuntes, lo puedes hacer y es mejor para tu desarrollo en esta materia. Recuerden, mis amados hermanos, que parte de la evaluación dentro de la plataforma del IVIAC, o mejor dicho, ¿verdad? De las actividades que deben de realizar en la plataforma, hay 3 actividades que ustedes tienen que cumplir cada semana. Y viene siendo precisamente el repaso, que son como unos exámenes parciales, la asistencia y también la eh, eh, adjuntar o cargar esos 3 apuntes o registros de bosquejos, ¿sí? Esos obviamente que tú los vas a estar tomando precisamente de las reuniones en donde, o en los lugares donde te reúnes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si entre semana, miércoles o viernes se reúnan, o jueves o martes, o sea, independientemente el día, y el domingo, registrando la clase, las predicaciones, no sé si haya 2 predicaciones y una clase. Entonces, porque se te pide que tengas registrado o tengas 3 apuntes. Esto te va a ayudar para que te estés dando una idea de cómo se elaboran los bosquejos. Es cierto que a veces algunos hermanos predicadores pues no conocen la homilética o no saben elaborar un bosquejo y a veces va a ser difícil, pero esto también te ayuda para que tú vayas registrando y vayas anotando y vayas organizando las exposiciones que escuches, ¿sí? Entonces, todo esto te va a ayudar no solamente viendo, miren, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios va a impactar, la palabra de Dios es palabra de Dios y va a ser edificante. Sin embargo, por otro lado, ¿verdad? Tú como estudiante del IVIAC que está llevando introducción para la preparación de estudios,
necesitas ver en el tema de la homilética, en el tema de los bosquejos, en qué errores se está incurriendo, para que cuando tú necesites dar esa predicación, esa clase de niños, esa clase de con los hermanos, veas qué cosas puedes mejorar, ¿sí? Bien, continuando con esto, también estuvimos hablando sobre la importancia de compartir todo aquello que aprendemos. Eso nos crea un compromiso con la obra de Dios de aquí en la tierra. Como hijos de Dios y trabajadores de su viña debemos tomar muy en cuenta esto. Así que iniciamos con nuestra primera lección. ¿A quién vas a enseñar? Así que una manera de estar organizados para desarrollar un tema es mediante un bosquejo. Bien, habíamos dicho, hermanos, que un bosquejo es una estructura, es un boceto de lo que nosotros vamos a predicar, es la forma de elaborar un sermón. Y habíamos dicho que un sermón es un discurso. Y habíamos comentado también en la clase pasada que los elementos homiléticos o, o los elementos para conformar un bosquejo son 7. Número 1, el título del tema. Número 2, el texto bíblico. Así es como se escribe. Número 2, texto bíblico. Número 3, introducción. Número 4, anuncio del tema. Número 5, proposición o propósito. Número 6, bosquejo o cuerpo. Y número 7, conclusión, la cual contiene recapitulación e invitación. Esos son los 7 elementos de un bosquejo. Recordando que un sermón escrito empieza con el título, pero un sermón predicado empieza con el texto bíblico. ¿Sí me explico? Ahora, hoy vamos a concertar o vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué vas a enseñar? Y dice Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, que para nosotros que aprendemos herramientas, ya sea de hermenéutica, de homilética, etcétera, debe haber un mayor compromiso en la elaboración de los temas y de las clases. Porque es importante entender que hay muchas clases de maestros en escuelas de idiomas o negocios, en escuelas de gobierno y privadas, en escuelas religiosas y dominicales. Hay muchas razones personales para enseñar. Número uno, hay quienes enseñan por el dinero o porque creen en el dinero. Hay otros, o sea, esto lo está planteando de manera global, general, ¿sí? Hay muchas razones personales para enseñar. Número uno, porque creen en el dinero. Número dos, porque creen en la educación. Número tres, porque creen en la importancia de la persona, es decir, que merecen conocer, y particularmente un predicador del evangelio, pues la importancia de salvar su alma y de que el evangelio es el único medio para la salvación. C, enseñar la Biblia tiene que ser por las razones más nobles. Y se nos enlista por lo menos 4 cosas que son interesantes. Pienso que eso puede venir en el examen, ¿verdad? Es interesante esa porción. Enseñar la Biblia tiene que ser por razones más nobles. Número uno, creer en la importancia de las personas, es decir, que las personas son valiosas. Creer en el amor del Padre, es decir, Dios te ama y los ama. Número tres, creer en la urgencia y la importancia del mensaje, es decir, lo que necesitan saber. Número cuatro, creer en el poder de la palabra, porque la palabra es la cura para el problema del pecado. ¿Sí? Entonces, esto es a manera de introducción y a la pregunta de la lección número dos, ¿por qué vas a enseñar? Aquí tenemos tres. Número uno, vas a enseñar porque crees en la visión, es decir, la idea.
Número 2, vas a enseñar porque tienes pasión, ¿sí? Número 3, vas a enseñar porque tienes convicción. Esas vienen siendo las 3 respuestas o las 3 tesis que plantea los hermanos aquí en estas notas, ¿sí? ¿Por qué? A la pregunta entonces, ¿por qué vas a enseñar? Número uno, Romano, vas a enseñar porque crees en la visión, es decir, la idea. Cuando hablamos de visión, no nos estamos refiriendo a sueños o visiones como apariciones y manifestaciones espirituales de cualquier índole. Nos estamos refiriendo a los ideales, a los planes que Dios tiene para nosotros desde antes de la fundación de este mundo. Es decir, el ser salvos, el ser parte de un reino de sacerdotes, etcétera. ¿Y cuál es la visión del Señor y de su iglesia? Dice Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esencia, esa es la visión de Dios. En esencia, para eso predicamos. Entonces, hermanos, hay que predicar el evangelio, hay que predicar a Jesucristo. Es triste, hermanos, de repente ver algunos predicadores, sobre todo cuando se predica Antiguo Testamento, que no lo conectan con la historia de la redención, no lo conectan con Jesucristo, no lo conectan con el Evangelio. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. Todos los temas tienen que llevar a Jesucristo, porque Cristo es el gran tema de toda la Biblia. Ahora, la convicción en el mensaje y propósitos divinos crea en nosotros una acción continua para cumplir con la labor. El deseo de Dios por la humanidad es también nuestra visión. Esto habla de identificación. Como cristianos nos identificamos con el plan de Cristo y lo hacemos nuestro. En los primeros cristianos, ese compromiso, convicción e identificación eran tan grandes que dieron su vida, definitivamente. Prácticamente todos los apóstoles dieron su vida por la causa del Evangelio. También, independientemente de que ya en los últimos tiempos de su vida el apóstol Juan haya quedado recluido en la isla de Patmos, la tradición dice que antes de eso este, eh, iba a ser quemado, puesto en aceite hirviendo, ¿sí? Pero por la gracia de Dios fue liberado de eso. Ahora, la necesidad que tienen las personas por la visión, reemplazar odio con amor, reemplazar tristeza con gozo, reemplazar problemas con paz. Ahora, se va a hablar acerca del poder de la visión para cambiar vidas. Número uno, lo has experimentado en tu vida. ¿Cómo el mensaje de Dios cambia tu vida? ¿Te miras distinto ahora de cómo eras, cómo eras hace 10 años? Nuestra vida en el camino de Dios está llena de experiencias positivas que nos reconfortan. A veces esas experiencias son empañadas o son interrumpidas por las mismas situaciones del mundo, por los afanes, por las pasiones mal encausadas. Pero una vez que nos asociamos con Cristo, sabemos lo que es el verdadero gozo. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en definitiva, hermanos, que esta perspectiva es muy encomiable para predicarla, para enseñarla, ¿sí? Eh, porque esa asociación con Jesucristo te va a ayudar a tener otra perspectiva, ¿sí? A tener esa confianza que después de este mundo, que después de esta vida hay vida. Ahora, en el número uno, ¿lo has experimentado en tu vida? Dos, ¿lo has experimentado en la vida de otros o lo has visto en la vida de otros? Y dice aquí el hermano, ¿verdad? Él le pone ahí, yo he sido testigo del crecimiento de varios hermanos
y cómo sus vidas han sido grandemente bendecidas. Aquí mismo en el instituto he visto la ayuda de Dios a través de ustedes. Y eso es una gran motivación, ser de bendición, pero también ser bendecidos. ¿Sí? ¿Por qué vas a enseñar? Porque tienes una visión y la visión es predicar el evangelio de Jesucristo. Esa es la respuesta. Ahora, la segunda respuesta es porque tienes pasión. Vas a enseñar porque tienes la pasión. Ahora, a veces se crea, hermanos, antes de continuar con esto, si bien, por ejemplo, en algunos textos, eh, la pasión alude al desbordamiento de la carne y independientemente en los escritos paulinos, bueno, casi todos los escritos le tienen una perspectiva negativa a la pasión, ¿sí? Y puede ser una palabra mal empleada. eh, pero nosotros tenemos que tener una visión un poco flexible y versátil. Debemos de aprender a ver las cosas en lo general y en lo particular. Me refiero que la pasión no siempre no va a denotar una cuestión negativa. También hay un concepto positivo al respecto. No toda, es decir, las pasiones en cuanto a la carne, pues sí son negativas, te llevan a hacer tonterías y locuras. Pero hay un libro de Robert Kiyosaki que él define la pasión como la combinación de coraje y amor, ¿sí? Y me gusta mucho ese concepto, ¿sí? Que la pasión es una combinación del amor y el coraje. Es ese impulso que te va a llevar a hacer cantidad de cosas, es esa energía, es ese vapor que te va a llevar a hacerlo, es esa voluntad, ¿sí? Una voluntad imperiosa, podríamos llamarle así. Entonces, puedes sentir, dice aquí el hermano, la importancia del mensaje. Es para salvación, es para esperanza, es para libertad. Puedes sentir el hambre y la sed y tienes que, repito, número dos, puedes sentir el hambre y la sed verdadera y tienes que enseñar. Dice ahí en Hechos capítulo 4 versículos 15 al 20. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, disculpe, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haberla cenado, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe
para sí. Es interesante, hermanos, es interesante cómo la Santa Cena del Señor, la mesa del Señor, el partimiento del pan, o llámele también la Pascua del nuevo pacto, eh, tiene varias cosas interesantes, ¿verdad? Y podemos ver aquí, hermanos, que por lo menos, ¿verdad? Hay, eh, ujú, hay algunas acciones que declaramos con la Santa Cena. Miren, en 2 ocasiones se utiliza la frase: "Haced esto en memoria de mí", dice, en memoria de mí. Esa palabra me encanta, hermanos, es bien interesante, la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, utiliza la expresión griega anamnesis, ¿sí? Anamnesis. La anamnesis es lo contrario a la amnesia. La amnesia es ese mal que le aqueja a algunas personas y en virtud de este mal, pues son proclives a olvidar muchas cosas elementales. ¿Sí? Prácticamente cuando el Señor dice en esta parte, haced esto en memoria de mí o en memoria de mí, lo que está diciendo el Señor es que no tengas amnesia de mí, o mejor dicho, no me olvides. Cuando un hermano o una hermana deja de congregarse en la iglesia, sobre todo en el domingo, para participar de la Santa Cena del Señor y todos los elementos que son aderezados dentro de una adoración completa, cuando la persona no hace eso, ya olvidó al Señor. Entonces, es la Santa Cena del Señor tiene ese propósito, es una conmemoración, es un memorial. Ese es el primer elemento. Y luego viene, anunciáis hasta que Él venga, dice. ¿Sí? Entonces, otro elemento importante es que se está anunciando algo con todo esto. ¿Sí? Se anuncia su muerte, pero también se anuncia la esperanza que tenemos de que Él va a regresar por segunda vez. ¿Sí? Entonces, es muy interesante todo el significado, todo el contenido de la Santa Cena del Señor y podríamos hablar más, porque podríamos hablar más de este mandamiento que es un mandamiento apostólico, pero también un mandamiento directo del Señor Jesucristo. Y también vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento en Hechos 27. Muy bien. Luego vas a enseñar porque tienes la convicción. ¿Sí? Vas a enseñar porque tienes la convicción. Entonces, ¿por qué vas a enseñar? Bueno, porque tienes una visión, una idea, porque tienes una pasión, ¿sí? Que eh, es salvar las almas, predicar el evangelio. Es que todo, yo veo, ¿por qué vas a enseñar? Pues porque eh, el, el, el centro de todo esto es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Dice aquí en tercer lugar, vas a enseñar porque tienes la convicción. Sientes la importancia de la comisión que tienes, dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Y esto fue en virtud, hermanos, esto fue en virtud del maltrato que estaba recibiendo este gran profeta de Dios, Jeremías. Ya le habían hecho de todo, hermanos, ¿sí? Lo habían maltratado, lo habían escarnecido, lo habían puesto en la cisterna, ¿sí? Lo habían apresado porque estaba profetizando en contra del pueblo rebelde. Y Jeremías llegó al punto de ya no querer predicar, ya no querer anunciar las palabras de Jehová. Pero ¿qué dice? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.
Yo creo que en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido así. Y sin embargo, Dios siempre energiza nuestras almas, nuestras mentes y nuestros corazones para seguir adelante a pesar de la contrariedad, a pesar de las problemáticas que podemos tener en la vida y también los retos, ¿por qué no? Luego dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo es un versículo clave que particularmente está hablando de la autoridad, ¿sí? De la potestad, ¿sí? Del poder que tiene el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y en base a esa autoridad y ese poder, Él encomienda a los apóstoles y asimismo que estos apóstoles encomienden a otros para que discipulen, ¿sí? Porque dice el versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hay dos partes, hay dos elementos para ser discípulos, ¿sí? Y no debemos de perderlo de vista, ¿sí? Y son dos partes, hermanos. Por eso es importante el tema de la preparación eh, o adquirir herramientas para una mejor enseñanza, como lo puede ser la homilética, la elaboración de bosquejos. El discipulado tiene dos partes. La primera parte es bautizándolos, es bautizar, y eso tiene que ver con el tema del evangelismo. El evangelismo, el fruto del evangelismo va a ser que la persona se va a bautizar, ¿sí? Para ser discípulos, lo primero que debe hacer la persona es bautizarla. Y ahí nos dice el Señor cómo. Y la segunda parte es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Una parte es el evangelismo y otra parte va a ser la enseñanza, ¿sí? El discipulado, ahí viene el discipulado, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos hermanos que prediquen el evangelio, que hagan el trabajo de evangelista, pero también necesitamos maestros en la iglesia que nos enseñen, ¿verdad? Que enseñan a la hermandad, que enseñan a la hermandad que guarden todas las cosas, ¿sí? Y luego dice el versículo, al final del versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hermanos, que a mucha gente, a muchas personas, les encanta lo que dice al final del versículo 20, ¿no? Y a mí me ha tocado, hermanos, dentro del evangelismo, que utilizan como una frase positiva, ¿no? Porque en el cristianismo hay yo perdóneme que lo diga, pero de repente hay unos hermanos con un falso entusiasmo, ¿sí? O personas oyentes con un falso entusiasmo, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, no, si el Señor está conmigo todos los días y dice que hasta el fin del mundo. Y me ha tocado estudios de evangelismo que les digo, oye, pero ¿no te has bautizado? No, es que somos salvos solamente por fe. Pues es que Mateo 28, 18, 19 lo dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quieren que el Señor esté con ellos, pero no obedecen el Evangelio, no se bautizan. Y no solamente es bautizarse, hermanos, es enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Cuando la persona se bautiza y se le disipula, se le enseña a guardar los mandamientos, porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces Jesucristo, ¿sí?, estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo.
Nomás que les encanta ver la última parte del versículo 20 sin considerar lo otro. ¿Sí? Es interesante ese versículo y podemos analizarlo más profundamente. Bien, inciso B. Sientes la posibilidad real de que tú, junto con Cristo, puedes cambiar al mundo persona por persona. ¿Qué pasó con Pablo después del encuentro con Jesús y después de que fue bautizado? Hechos capítulo 9, versículos 17 al 22. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, perdón, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Cambia a las personas radicalmente. Entonces, en esta segunda lección se hace la pregunta, ¿por qué vas a enseñar? Número uno, porque tienes una visión, una idea. Número dos, porque ah, tienes pasión, una combinación entre coraje y amor. Coraje en el buen sentido de la palabra, es decir, esa fuerza, esa voluntad. Y en tercer lugar, porque tienes convicción, porque tienes fe. Y eso es muy importante. Conclusión, no vas a enseñar por dinero, por alguna razón personal. Vas a enseñar porque hay necesidad del mensaje que tú tienes. Tú tienes la cura para el problema del pecado. ¿Sí? Bueno, aquí le vamos a parar, hermanos. Les había dicho que era un mensaje, era una lección corta, ¿sí? Este, no hay muchos elementos homiléticos, pero hay algunas consideraciones que debemos de tener presente. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga ricamente y les mando un abrazo a la distancia. Y si el Señor lo permite, nos vemos el 5 de enero del presente año. Dios les bendiga ricamente. Hasta entonces.